Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Vamos a nuestra lección número 6. En esta ocasión vamos a considerar capítulo 6 y capítulo 7 del primer libro de los Reyes. Es una lectura extensa porque trata de la construcción del templo y de todos los detalles concernientes a esta obra, a este trabajo, y también al mobiliario del templo. Y parte del capítulo 7 incluso menciona la construcción del palacio real. Pero nos vamos a enfocar solamente en algunos versículos, y esto es por causa del tema que vamos a desarrollar en esta lección número 6, que se titula Si tú, entonces yo. El verso clave de esta lección es el verso 12 del capítulo 6. Nuestros personajes principales son Salomón y Huram, que, bueno, ya hablaremos un poquito de él, pero es también conocido como Hiram, aquel artesano del cual Salomón pidió a Hiram, el rey de Tiro, le fuera enviado para la construcción. El objetivo de nuestra lección de hoy es que la majestuosidad del templo y la intención de Salomón no serían nunca un sustituto de su obediencia y lealtad al Señor. El objetivo principal, lo que queremos alcanzar a través de esta lección, es reconocer que las condiciones dadas por Dios para muchas de sus promesas tienen como base nuestra inclinación a incumplir la parte que nos corresponde. Y bueno, en ese sentido, déjame comentarte porque, como ya te dije, el tema de esta lección es si tú, puntos suspensivos o 3 puntos, entonces yo. ¿Qué es lo que queremos ahí definir? Bueno, primero que este monosílabo sí tiene 4 connotaciones diferentes o 4 aplicaciones diferentes dependiendo si lo acentúas o si no lo acentúas. En el caso de que acentúes el sí, bueno, el sí puede ser una afirmación, como decir sí, estoy de acuerdo. Pero también el sí acentuado puede ser un pronombre personal. Cuando hablas, por ejemplo, de la persona, tal persona se mantiene a sí misma. Cuando no tienes acentos ahí, bueno, el sí es una nota musical, pues, de la cual, ¿verdad?, ya habrás escuchado en alguna ocasión. Pero también el sí sin acento es un condicionante o una condicional. Y esta es precisamente la que vamos a revisar en esta ocasión, porque la escritura está llena de sí condicionales, de principio a fin. Momentos en los cuales Dios ha entablado un trato o ha hecho una promesa al hombre, no sin antes establecer las condiciones. Y esas condiciones van seguidas precisamente de un sí condicional. Yo te prometo esto, 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 esto. Si tú obedeces, si tú esto y esto y esto, entonces yo cumpliré mi palabra. Y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta pensar que Dios nos haga promesas condicionadas. De hecho, como veremos más adelante, muchos nos hemos rehusado a pensar en algún momento que Dios funciona así. Pero ya hablaremos de ello conforme vayamos avanzando. Vamos a la lectura de hoy, que como te decía, será solamente de algunas porciones del pasaje de los 2 capítulos que vamos a considerar. Y vamos a leer, por favor, el versículo 1 que dice así. Fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. Quiero recomendarte primeramente, sobre todo a aquellas personas que están en una semilla en casa, que previo a tu reunión
previo a estar con tu grupo para compartir esta lección, hayas hecho la lectura completa del capítulo 6 y del capítulo 7, para que cuando llegues allá tengas una idea clara y completa de lo que está escrito ahí. Es decir, queremos respetar el texto bíblico al darle su lugar. El hecho de que en esta ocasión no lo vayamos a leer no significa que lo vamos a pasar por alto. Simplemente queremos enfocarnos en otros versículos que tienen que ver con nuestro tema. Bueno, dicho esto, ¿qué tenemos acá en el verso 1? Se menciona el mes de Siv. En el antiguo calendario hebreo correspondía a nuestro mes de mayo. Si estás escuchando esta grabación o estás viendo esta programación en la semana que corresponde, bueno, estamos precisamente en el mes de mayo, así que fue en un mes como este, en un momento como este, a mediados, dice aquí, de la primavera, que Salomón construyó o comenzó la construcción del templo. Para esto ya habían pasado 3 años de su reinado. Esto significa, como te decía en la lección anterior, que en la agenda de Salomón era una prioridad, pero haber comenzado en el 4.º año obviamente implica que hubo 3 años de preparación. Tanto los ingenieros como los arquitectos, todos trabajaron para poder organizar la magna edificación que estaba a punto de dar inicio. También, como revisamos la lección anterior, Salomón había hecho ya tratos comerciales, alianzas comerciales con Hiram, el rey de Tiro, así que todos estaban ya listos para dar inicio a esta gran obra. El verso 1 también menciona algo importante. Habían pasado 400 años, 480 años exactamente, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y creo que la razón por la que el escritor hace esta observación es porque desde el día que Israel salió de Egipto, lo primero que sucedió fue que el Señor dio instrucciones a Moisés en cuanto al tabernáculo, a esta carpa, ¿verdad? Y a este mobiliario que serían montados y desmontados cada vez que el pueblo se moviera del lugar. Y ese lugar sería lugar de adoración, lugar para ofrecer sacrificios al Señor, etcétera, etcétera. Todo lo que tú y yo seguramente ya sabemos. Pero entonces, al pasar 480 años de haber vivido la religión o de haber practicado la religión, el judaísmo, llega el momento de establecer un lugar permanente. El sueño, el gran sueño de David, obviamente ya David muerto, pero estaba cumpliéndose y estaba haciéndose realidad a través de Salomón. Así que era un evento de renombre, era un evento que marcaría un antes y un después en la vida espiritual del pueblo de Israel. Y precisamente los detalles de esta construcción se relatan en el capítulo 6. En el capítulo 7, en la primera mitad, está relatada la construcción del palacio de Salomón. Aunque te he invitado a que hagas la lectura, dejaremos pendiente ese tema porque lo vamos a ligar a un par de lecciones más adelante, en las que hablaremos de la decadencia de Salomón y cómo pudo haber tal vez iniciado al empeñar tanto tiempo, tanto esfuerzo y tantos recursos en un palacio del que después tal vez hace referencia en el libro de Eclesiastés. Pero ya llegaremos allá. Pero también en la segunda mitad del capítulo 7 se encuentra la descripción de toda la elaboración del mobiliario del templo, en la cual Huram o Hiram, no Hiram el rey de Tiro, sino Hiram el artesano, tuvo la dirección. Y entonces ahí también en la segunda mitad del capítulo 7 te vas a encontrar con todos estos detalles, con toda esta manufactura impresionante, la cual dirigió este hombre y también recibió ayuda de todos los artesanos que Salomón había designado para tal efecto. Antes de continuar con lo que es nuestro tema central, el punto central al que vamos a revisar en el capítulo 6, te quiero invitar a que veas este video. Es un video corto, dura un poquito más de 3 minutos, para que solamente te puedas dar una idea de lo que estarás leyendo capítulos 6 y 7 de manera visual.
¿Qué te pareció? Yo creo honestamente que cualquiera que haga un trabajo así digital o incluso, ¿verdad?, en alguna maqueta, pues jamás se comparará a lo que fue el templo en realidad. Fue un templo majestuoso, de verdad, pues habría sido interesante haber conocido una obra de ese tamaño. Sin embargo, la idea al pasarte esta animación, bueno, es que por lo menos tengamos el concepto un poquito más claro de lo que estamos leyendo, porque a veces cuando leemos que había ventanas, que esto, que las escaleras, pues no nos da, ¿verdad? En nuestro contexto de arquitectura moderna, pues no nos da el tratar de comprenderlo. Pero bueno, espero que te haya ayudado. Ahora, en el verso 7 del capítulo 6, acompáñame allá, que dice así: las piedras que se usaron en la construcción del templo se labraban en las canteras, de modo que no hubo ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra. Fíjate que este es un dato interesante, aunque no es un dato relevante, pero creo que es interesante por razón de la perfección y de la dedicación que se demandó de todos los trabajadores de esta obra. Creo que la misma regla aplicó Salomón también en la construcción de su palacio, cosa que veremos más adelante, pero sí es interesante observar cuál era el nivel de excelencia que Salomón había dispuesto para la construcción de este templo. Ahora, el verso 37 del capítulo 6 también dice lo siguiente: los cimientos del templo del Señor se echaron a mediados de la primavera en el mes de Sif, durante el cuarto año del reinado de Salomón. Terminaron de construir todo el edificio hasta los últimos detalles a mediados del otoño en el mes de Bul, a los 11 años de su reinado. Así que la construcción del templo duró 7 años. Este mes de Bul, que equivale en nuestro calendario a los meses de octubre, noviembre más o menos, indican 7 años después la fecha en la que la obra finalizó. Para nosotros hoy pudiera ser tal vez mucho tiempo o poco tiempo, depende obviamente del tamaño de obra o de construcción que se realizó. Pero considero que al considerar, pero discúlpame porque fue un pleonasmo, pero considero que al ver la cantidad de hombres que trabajaron, todos los que estuvieron involucrados en esta obra, 7 años en realidad fue mucho tiempo, porque había miles de personas que giraban en torno a esta construcción, desde los cortadores de piedra, desde los cortadores de madera, los traslados, ¿verdad?, de los materiales desde un punto a otro, la elaboración de la artesanía en oro, en telas, cosas que se relatan ahí en el capítulo 7. Así que esto nos da una idea más o menos, este tiempo nos da una idea, pues, de lo inmenso de esta obra. Ahora, el verso 51 del capítulo 7, pues nos indica el cese de las labores. Dice así el verso 51. Así terminó el rey Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo del Señor. Este es de manera general un resumen de todo lo que implicó esta construcción de principio a fin. Así como en el capítulo que revisamos en la lección anterior, el capítulo 5, fue un resumen de la vida y obra de Salomón en todo su reinado. Bueno, también capítulos 6 y 7 son solamente un resumen de 20 años de construcción, 7 años para el templo y 13 para el palacio. Pero ahora sí, acompáñame a los versículos que son tema central en nuestra lección de hoy, que es: si tú, entonces yo. Y lo veremos en los versos 11 al 14, que dicen así: entonces el Señor le dio el siguiente mensaje a Salomón: en cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón terminó de construir el templo.
Es interesante cómo esta sección, estos versos que acabamos de leer, se incrustan en medio del relato de la narrativa de la construcción del templo. Pareciera como si el escritor intencionalmente hiciera una pausa para hacer notar estas cláusulas, estas condiciones que Dios empezó a establecer a Salomón durante la construcción. Y fue durante la construcción porque, como leímos ahorita, dice, en este templo que estás construyendo, es decir, Dios se presentó a Salomón durante la construcción, en un punto dentro de estos 7 años. Ahora, en el capítulo 9, ya llegaremos allá, Dios vuelve a aparecer en sueños a Salomón, pero en esta ocasión sí le leyó muy bien la cartilla, es decir, Dios ahondó más en los detalles de las condiciones y cláusulas de este pacto o de esta promesa que Dios estaba haciendo con él. Espero te hayas dado cuenta en el verso 12 que leímos, el sí condicional. Si tú obedeces, si tú guardas, si tú acatas, entonces yo cumpliré. Pues de ahí entonces verá el tema de nuestra lección. El templo, como vimos la semana anterior en nuestra lección número 5, en realidad sería un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Nunca significó que ese lugar podría contener a Dios. Leímos también, ¿verdad?, que Salomón expresó esto y lo entendió. Dice, si la tierra es el estrado de sus pies, Él es el Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo puedo suponer que en un templo hecho de manos humanas podemos contener al Dios eterno? Pero ese templo tendría relevancia, porque Dios, ¿verdad?, miró con agrado a David y le concedió este deseo de edificar casa a su nombre. Pero el Señor se acerca a Salomón en este punto de la construcción y le dice, nada más quiero hacerte saber esto, que yo estaré aquí, que mis ojos estarán aquí, que yo vigilaré este lugar, que yo moraré con mi pueblo, como lo leemos en el verso 13, pero solamente si, entonces viene la cláusula, si tú obedeces. Ahora, estas condiciones que están aquí prescritas en el verso 12, podemos dividirlas en 2 secciones. La primera, que dice, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas. Eso significa seguir lo que está escrito como una regla de vida. David, antes de morir, recordarás que le dio algunas instrucciones a Salomón, pero entre ellas le dijo, cuídate de guardar y de obedecer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, para que entonces prosperes, para que entonces te vaya bien en todo lo que emprendas. Esta responsabilidad recaería ahora sobre Salomón en cuanto a sujetarse a lo que ya estaba escrito. Esto es lo que significa si tú sigues mis decretos y ordenanzas. Son prescripciones dadas de antemano que regirían la conducta y la moral de Salomón. La segunda es si obedeces todos mis mandatos. Aquí no solamente es una referencia a lo que está escrito, a lo que ya se sabe, sino a aquellas instrucciones que de una forma específica, personal, Dios daría a Salomón. Dios se presentó a Salomón en más de una ocasión, así como se presenta a nuestras vidas y nos hace saber cosas que tenemos que hacer que no están escritas en la Biblia. Nosotros también tenemos la prescripción, nosotros también tenemos la escritura, tenemos esta regla de conducta moral, de ética y de espiritualidad que está, ¿verdad?, abierta a todos y es para todos. Pero también existe esta otra forma de acatar los mandatos del Señor, no los que están escritos, sino aquellos que el Espíritu dicta a nuestro corazón. De la misma manera, Dios le estaba diciendo a Salomón, si tú acatas las instrucciones que yo te dé, entonces. Me llama la atención cómo en estos sí condicionales que están a lo largo de la Escritura, Jesús también los hizo saber. Le dijo a sus discípulos, recordarás, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 14, ustedes son mis amigos, sí condicional, si hacen lo que yo les mando. Las implicaciones en el sí condicional son, si no lo haces, entonces no.
entonces no hay amistad si tú no me obedeces. De la misma manera, hay una implicación negativa en la posible desobediencia de Salomón, cosa de la que hablaremos ya más adelante. Pero lo que Dios le está diciendo, en otras palabras, si no acatas lo que está escrito, si no sigues mis mandatos, si no te acatas o obedeces mis mandamientos, entonces yo no cumpliré mi promesa. Y esto es algo duro a veces de soportar, porque no nos gusta la idea de que Dios nos condicione las promesas. Eso nos ha llevado a muchos a hacer una mala interpretación de lo que Pablo escribió a Timoteo, su discípulo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 11 al 13, que dicen lo siguiente: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Si te das cuenta, esa escritura que se ha malinterpretado una y otra vez, la hemos hecho pedazos, hemos hecho con ella lo que hemos querido. En realidad, bueno, lo que tienes ahí primeramente es una gran cantidad, 4 sí condicionales. Si morimos, si soportamos privaciones, si lo negamos y si somos infieles. Son 4 sí condicionales que se dividen a su vez en 2 secciones. La primera sección, los 2 sí condicionales, son positivos en el sentido de si morimos con Él, está la condición, dice, también viviremos con Él. Y el segundo es, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. La segunda mitad, los otros 2 sí condicionales, son negativos. ¿Por qué? El primero es, si lo negamos, Él nos negará. Y el segundo, que es el que hemos malinterpretado muchas veces, es, si somos infieles, observa, es un sí condicional en algo negativo, la infidelidad. Y la infidelidad en un sí condicional no puede dar un positivo. Un negativo dará un negativo y un positivo dará un positivo. Y en este caso, cuando hemos declarado esta palabra erróneamente de negativo o positivo, decimos, es que si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuidado, porque es un sí condicional negativo que da como resultado que Dios será fiel. ¿A qué será fiel? Lo que aquí la pregunta sería, ¿a qué será fiel Dios? Porque Él no cambia, porque Él no puede negar quién es. Él será fiel a cumplir todo lo que corresponda a nuestra infidelidad. Si nos dice anteriormente que si lo negamos, Él nos negará, ¿qué nos hace pensar que si somos infieles, Él nos premiará siendo fiel a sus promesas? Espero que a partir de hoy, cada vez que leas esta escritura o que la escuches de alguien de una manera errónea o torcida, haz la aclaración pertinente, le vas a ayudar mucho a esa persona, porque necesitamos nosotros entender que Dios condiciona muchas de las promesas y de los tratos que hace con nosotros. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos condiciona? Bueno, creo yo que es por nuestra inclinación a incumplir. Cuando condicionamos a nuestros hijos, lo hacemos porque los conocemos y porque identificamos en ellos una tendencia a desobedecer o a no hacer. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, mira, si te portas bien, te llevo el sábado al parque o a la playa. ¿Sabes por qué lo estamos haciendo? Porque la tendencia de nuestro hijo es a no obedecer o a no portarse bien. Y entonces necesitamos de alguna manera poner delante de él un incentivo para motivarlo a portarse de manera correcta. Porque si tú tienes un hijo obediente que nunca te da problemas, no le condicionarías absolutamente nada. Simplemente le dirías, el sábado vamos a la playa o el sábado vamos al parque. Entonces, si tú observas, es una dinámica muy similar a la que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor nos condiciona algo,
es porque eso que nos está condicionando, o esa promesa que nos está condicionando, se deriva, pon mucha atención a esto, se deriva de una inclinación natural nuestra a desobedecer. Para quienes ya conocen la historia y el desenlace de la historia de Salomón, pues podrán dar fe de esto. Si Dios le dijo, si tú acatas mis mandatos, si tú me obedeces, etcétera, etcétera, yo haré esto y cumpliré mi promesa. ¿Sabes qué? Es casi como si Dios estuviese anticipando la caída moral de Salomón. En este capítulo 9 del que te mencionaba hace un momento, de Primera de Reyes, cuando Dios habla todavía con más detalle acerca de estas cláusulas, le hace ver la idolatría, le hace ver muchas cosas, le advierte de muchas cosas o le establece la condición sobre todas estas, porque precisamente conocía el Señor la inclinación en el corazón de Salomón. En otras palabras, a Dios no le tomó por sorpresa que Salomón terminara idolatrando o practicando la idolatría, que terminara casándose con tantas mujeres extranjeras, etcétera, etcétera. Ya llegaremos allá. Pero entonces estos sí condicionales obedecen a esto, a nuestra inclinación a incumplir. La promesa que el Señor le hizo a Salomón ahí en el capítulo 6, si tú haces esto, si tú obedeces, si tú guardas mis mandamientos, dice, viviré entre los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Sabes? Es muy lamentable el conocer la historia posterior. El día que Nabucodonosor invadió Jerusalén por causa de que el pueblo, después de varios reyes, precisamente reyes que estaremos revisando o de los que estaremos considerando a lo largo de las próximas semanas y meses, cómo Nabucodonosor destruyó el templo totalmente, saqueó todos sus objetos sagrados, robó todo el oro, la madera. Casi no quedó piedra sobre piedra, fue totalmente derrumbado. Imagínate todo este trabajo, toda esta magnífica obra llevada al suelo. Creo que de ahí podemos nosotros cerrar esta lección en esta reflexión. Que cuando el Señor nos establece una promesa, digo, es a quien no le gusta escuchar de parte de Dios una promesa. Nos encanta saber que Dios nos promete tantas cosas, pero nunca olvides que están condicionadas a tu obediencia y a tu honrar al Señor. En los primeros capítulos del primer libro de Samuel es muy lamentable que Elí, por haber honrado más a sus hijos que a Dios, Dios le haya dicho, yo había prometido, dijo Dios, que los descendientes de Aarón, o sea, este linaje del cual provenía Elí, serían mis sacerdotes para siempre. Dice, pero hasta aquí llegaste y hasta aquí llegaron tus hijos porque me has deshonrado. Por lo tanto, dice, no cumpliré esta mi palabra. O sea, todas las promesas de Dios están condicionadas. Yo espero que a partir de hoy cambie tu manera de pensar en ese sentido, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura y Dios lo dice a lo largo de toda la Biblia, porque conoce nuestra inclinación. Pero seamos conscientes de si hay estos sí condicionales en nuestro corazón. Es decir, si sabemos que hay algo que Dios ha prometido, cuidémoslo. Cuidémoslo como honrando al Señor. También Dios le dijo a Elí, yo honraré a los que me honran, pero los que me deshonran, dice, serán tenidos en poco. Que esto nos haga elevar más nuestro nivel, ¿verdad?, de excelencia moral y de excelencia espiritual al Señor, siempre considerando estas cosas. Yo animo a todos los que están participando en Una Semilla en Casa, pero también a ti que estás de alguna manera interesado en tener un estudio personal y ahondar en la Escritura en ese sentido, que revises todo este material y reflexiones en ello, porque sería muy lamentable que estuvieras edificando hoy en tu vida una obra maravillosa como el Templo de Salomón, para que el día de mañana pasemos por alto los mandamientos del Señor y todo eso se venga abajo. Que no sea tu caso y que no sea el mío. Te animo a que sigas adelante, que sigas fiel al Señor. Nos vemos la próxima semana en nuestra lección número 7. Que el Señor te bendiga. Nos vemos entonces. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor.
Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.